Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Buenas tardes, ya son tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien todos? Qué bueno, nos da gusto verlos. El tema que quiero compartir, pues es un tema muy ad hoc a lo que está pasando. El tema que quiero compartir es fiel hasta la muerte. Todos saben que algún momento vamos a tener que pasar por esa puerta, ¿verdad? Llamada muerte. Pero no tengamos miedo, no tengamos temor. El Señor está con nosotros. Esa es nuestra confianza, nuestra seguridad. Eso es lo que nos llena de paz, ¿verdad? Que no estamos solos y no estaremos solos en el momento en que pasemos esa puerta llamada muerte, porque entraremos entonces a la vida a la vida eterna con Cristo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Es un mensaje que el Señor manda a una iglesia llamada Esmirna. Esta iglesia es un prototipo de la iglesia actual, de lo que está pasando en la iglesia actual. Cada uno de los mensajes de las iglesias, son 7 iglesias, 7 mensajes, son tiempos que le llaman kairos, tiempos en los cuales son tiempos especiales de Dios que pueden ser aplicables a la iglesia, al cristiano. Y aquí en este versículo de 10 hay un mensaje para esta iglesia que le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Dice, y luego dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la parte final de este versículo 10. Pero dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. El tema es: seamos fieles a Dios. Seamos fieles. Estamos en la antesala del día glorioso, mis queridos amigos y hermanos. Cuando estemos con el Señor, cuando estemos en su presencia. Pero lo que Dios quiere, mis hermanos, es que caminemos en santidad. Que hoy decidamos caminar en santidad con el Señor. Que enderecemos nuestro caminar, porque el tiempo está cercano. El tiempo en el cual el Señor, ya sea que nos llame a cuentas, o ya sea que nos vayamos también nosotros en el rapto. Porque el Señor prometió que vendría por su iglesia, por sus santos. Y déjame decirle algo: muchos, como están viviendo, no creo que les alcance el tiempo para enderezar su vida. Por eso es urgente este llamado que dice el Señor exactamente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Entonces estamos en la antesala de este tiempo que veremos. Muchas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor nos están hablando de la pronta venida del Señor Jesús. Y pues ya sea que, como dijimos, el Señor llame a sus ángeles a tener un encuentro con Él en ese rapto, o que pasemos por la puerta llamada la muerte, ¿verdad? Estaba pensando ayer en la mañana también, hoy en la mañana más bien, recibí un mensaje de un
la muerte de un pastor, de un cristiano, ¿verdad? Que él era de la familia Alducin. A lo mejor ustedes han escuchado a Armando Alducin, claro. Y bueno, creo que es su nieto. Un pastor, ministro de Dios, un siervo de Dios. Tal vez 35, 40 años por ahí. Pero el Señor tuvo a bien llevárselo, ¿sí? Por un cáncer que le dio. No pudo resistir mucho tiempo y se lo llevó. Y yo vi sus algunas cosas que él estaba haciendo antes de partir. Bueno, él predicaba, él enseñaba, estaba en su iglesia, era un pastor. Él estaba al tanto de su iglesia y pensé, dije, Señor, bueno, ya sea que tú nos llames o que nos vayamos, pero tenemos que aprender a ser fieles hasta la muerte. O sea, cuando hablamos de fidelidad, mis hermanos, es un tiempo en el cual tenemos que caminar de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que confesamos, con una fidelidad tal, mis hermanos, que tiene que alcanzarnos desde el inicio de nuestra vida cristiana. Esa es una fidelidad hasta el último día de nuestra vida, hasta que la muerte nos llegue. Por eso dice aquí claramente a esta iglesia, y se lo dice por una razón: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Estamos ante la antesala de este día glorioso, cuando estemos con el Señor, porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, pues vana es nuestra creencia. En vano hemos creído, ¿no? Pues ¿cuál es el fin entonces de hacer? Vámonos. Y Pablo decía, y démosle a la carne y a la diversión, que al cabo no tiene caso, aquí se acaba todo. No, Cristo nos ofreció la vida eterna. Por eso es importante, mis hermanos, que aprendamos a ser fieles. Las cosas están de tal manera que nos están llevando a vivir en una santidad, en una consagración, en un enderezar nuestras vidas. Todo lo que lo he visto como todos los mensajes que hemos compartido a través de tiempo atrás, simplemente nos hablan de, todos están embonando, encajando de tal manera que nos están llevando a saber que estamos en los últimos tiempos. No sé cuánto tiempo será más, pero estamos en la era de los últimos tiempos. Y algo que el Señor nos demanda a ti y a mí es que seamos fieles hasta la muerte, sin importar lo que suceda. Pones orden en tu vida, te pones en paz con tus vecinos, haces las cosas que Dios quiere que hagas. Tu corazón está en las cosas de Dios. Ya dejas de estar pensando en las situaciones terrenales que nos separan de Dios. Y ahora ponemos nuestros ojos en Jesús, porque Él viene pronto, mis hermanos. Él está pronto a venir por su iglesia. Si analizamos todo los temas que hemos compartido, vemos que nos llevan exactamente a saber que los tiempos de Dios se acerca el tiempo final. Bueno, dice aquí en el versículo 1 de Apocalipsis 2:1, ¿lo tienen conmigo? Perdón, verso 8 de Apocalipsis 2, verso 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Este sello, mis hermanos, es una garantía de que quien está dando el mensaje tiene el poder, tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, sobre lo eterno y lo temporal. Dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? El Cordero de Dios. Jesucristo es el Señor, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto y empieza a darle el mensaje a la iglesia. Ahora, hay un hombre, un teólogo que en la era del principio de la iglesia cristiana, que se llamó Policarpo. Este Policarpo estudió bajo la tutela de Juan el apóstol, ¿sí?
Juan, el que escribió el Apocalipsis. Y este Policarpo estuvo bajo la tutela de este Juan el apóstol cuando él estaba vivo, y cuando se escribió el Apocalipsis, allí estaba Policarpo también. Bueno, se convirtió en el obispo de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que estamos, de la cual estamos hablando, la iglesia de Esmirna. Él fue el obispo y sirvió en la generación que siguió a la partida de Juan. Inmediatamente que Juan parte a la presencia del Señor, allí estaba Policarpo haciéndole frente como un obispo, como un apóstol de la iglesia, y él siendo el encargado de esa iglesia en Esmirna. Ahora, en la historia de la iglesia cristiana se relata el arresto de este Policarpo y el martirio de él mismo. Se dice que después de servir una comida para los guardias que lo arrestaron, porque él sirvió la comida a los guardias que lo arrestaron, Policarpo pidió poder pasar una hora orando antes de su sacrificio, y le fue concedida. Se dice que estaba tan lleno de la gloria y de la gracia de Dios que los que estaban presentes estaban atónitos y lamentándose ahora de que ese hombre tan venerable, tan piadoso, muriera. Sin embargo, Policarpo fue llevado ante el procónsul y fue condenado. Este procónsul le dijo: jura y te libraré. Renuncia a Cristo, le dice a Policarpo. A lo que él respondió: 86 años he servido al Rey de Reyes y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo entonces he de blasfemar a mi Rey que me salvó? Esa fue su sentencia de muerte. Sentenciado a ser quemado vivo, fue atado y no clavado, como era una costumbre, a un poste para asegurarse de que no se fuera a mover. Esa fue la muerte de este mártir, como miles y miles ha habido a través de la historia, que se mantuvieron fieles al Señor. ¿Fieles hasta qué? Hasta la muerte. ¿Cuántos de aquí pudieran estar siendo fieles hasta la muerte? Que hasta el último aliento de su vida digan: Señor, para ti, mi último aliento es para ti, Señor. Como cuando Toño Espinosa le comenta a su esposa, ya porque los doctores lo dejaron entrar, le dijeron: mira, Toño Espinosa, pues despídete de tu esposita. Y entonces ella le dice que le habló, él dice que le habló al oído y le dijo: Dianis, porque dice, recuerdo que le dice de cariño Dianis, ¿verdad? Dianis, ¿estás lista? ¿Estás lista? Porque le apretó la mano, ¿no? ¿Estás lista para irte con el Señor? Y ella dijo, creo que dijo, ajá, algo así, dio un sí, pero no sé de qué manera. Entonces ella se soltaron y se acabó la vida de ella. Qué grueso, ¿no? Hasta el último aliento de su vida, ella entregó al Señor todo. Fiel hasta la muerte. Ahora, esa fidelidad, mis hermanos, a nosotros como cristianos, pues no sabemos en sí cuándo nos vaya a tocar el momento en que nosotros tengamos que presentarnos ante esa puerta que es la muerte, ese momento. Pero lo que Dios quiere encontrar en nosotros es fidelidad. Fidelidad. Romanos capítulo 14, en el verso 7. En el libro de Romanos, capítulo 14, verso 7. Vean la calidad de expresión a través del Espíritu Santo en este escritor de Romanos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno ¿qué? Muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Cuántos? Mejor queremos pensar en vivir, ¿verdad? Claro, es más agradable. La Biblia dice que es mejor estar en un lugar de luto que en fiesta. Es contrario a lo que, pero ¿cómo? Pues
¿Cómo va a ser mejor estar en un lugar de luto que en una fiesta? Algunos dicen, no, ¿cómo crees? No. Lo que nos enseña la Biblia es que cuando estamos en un lugar de luto, reflexionamos, pensamos, analizamos nuestra vida, ponemos a retroceder todo lo que hemos hecho y analizamos en ese momento, cosa que no se hace en una fiesta, en un lugar de alegría, de alboroto. Pues claro que no, porque ahí se olvida, inclusive piensa uno que la vida la tienes en tus manos. Pero mira lo que dice aquí: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. La vida o en la muerte somos del Señor. Tenemos que estar, mis hermanos, conscientes de este boleto que tenemos. Todos ya lo tenemos ahí, el de la muerte. Pero sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pues lógicamente pensamos más en vivir. Pensamos que nos falta mucho tiempo. Pensamos que, no, yo apenas tengo 20 años, 22 años, no, me queda mucho por vivir. ¿Sí? ¿Quién dijo? ¿Qué seguridad hay? Aquel que también, persona que dice, no, yo ya tengo 60 años, 65, 70, no, me queda poquito. Nadie sabe. Aquí se van conforme a la voluntad de Dios. Pero sea que vivamos, claro, la vida es bella, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la vida es bella? Alegre, qué bonito vivir. Hoy en la mañana te levantaste, tus hijos corrieron allá a tu cama y te se tuvieron encima y te sacaron todo el aire, pero qué alegría, aleluyita, feliz la vida. Y si no fue en tus hijos, pues fue el perro que se subió también y ahí estás feliz, gozando la vida. Ay, qué bonito. Desayunaste rico y un menudito, un pozolito. ¿Qué desayunaste? Unas gorditas ahí. Alcanzaste a llegar allí con doña Chona y te hizo ahí el atolito que te gusta, ¿verdad? Algo, pero qué bonito es vivir, ¿sí o no? Estar ahí, te despertaste, inflaste tus pulmones y qué rico, ¿no? Pero nadie quiere pensar en la otra parte, en la contraportada de la vida, que es la muerte. De ser fiel hasta la muerte. Porque dice aquí la escritura en Romanos que ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestro miedo? ¿Cuál es nuestro temor? Si estamos en las manos de Dios, sea en vida o sea en la muerte. Sea lo que Dios permita que suceda a nosotros, estamos bajo el resguardo de su presencia. Y eso me da confianza a mí. ¿A ti también? De saber que no estamos a la deriva y saber que aquí se muere uno, como normalmente piensan los que no conocen del Señor, los que no conocen la Biblia, dicen, no, aquí se muere y tú te acabas, aquí está lo que tú viviste y punto, no hay más. No, la Biblia nos enseña que sí hay más, que después de la muerte comienza la vida eterna, con Cristo o sin Cristo. Por eso nos advierte la palabra aquí en esta enseñanza. Sé fiel hasta la muerte y te entregaré la corona de la vida. Fiel, mis hermanos, hasta el final. Ahora, esta fidelidad que viene y conlleva con la lealtad, también debe de llevar perseverancia, puesto que muchas personas han comenzado bien su vida cristiana, el decidir servir al Señor, caminar en los caminos, ser discípulo de Jesús, pero han terminado mal, no terminan como empezaron. Y creemos que todo lo que comienza bien puede acabar bien.
Pero eso será así en tanto que se mantenga la vista y los propósitos de cómo comenzamos. ¿Quién fue el objetivo o es el objetivo de tu vida? Es Cristo. Tú vas a terminar con ese mismo objetivo. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es mi Señor. Esa es tu esperanza. Y si tú permaneces en esa fidelidad y en esa perseverancia, mis hermanos, entonces tú podrás decir: he terminado la carrera, fiel hasta el final. Muchos personajes en la Biblia, muchos comenzaron bien, Dios los ayudó para que todo les saliera de la mejor manera, pero la vanagloria, la carne, el ego, se apartó de ellos, ¿sí? O más bien se apoderó, de ellos, y vivieron de acuerdo a sus preceptos. Y tal es el ejemplo de un rey llamado Usías. Este rey tuvo una conversión clara, ¿sí? Una conversión muy clara porque al ser muy joven, él fue puesto como el rey, sucesor de su papá. Pero después de eso, él empezó bien. Derribó los altares a los Baales, la idolatría la desterró de Israel y construyó muchas cosas que ayudaron al bienestar de Israel. Muchas cosas que hizo grandiosas, y todo era por la sabiduría, el designio que Dios había determinado en él. Él buscaba siempre lo recto y siempre buscó de Dios. Dios le dio la victoria frente a sus enemigos, lo prosperó en todas las cosas que él hacía. Un hombre fue altamente poderoso. Su vida de creyente estuvo bien hasta que se enalteció su corazón, hasta que se encontró en él orgullo, y esa fue su ruina, porque no caminó de acuerdo a los principios, no fue fiel a Dios. Inició bien. Dice que este rey tuvo la osadía de querer hacer algo que solamente estaba determinado para los sacerdotes. Él tuvo esa piedra de tropiezo en su corazón. Fue el envanecimiento personal, la vanagloria. No reconoció y se olvidó de que la razón por la que él estaba allí era gracias a Dios. No tuvo agradecimiento en su vida. Desobedeció la ley, los mandatos de Dios. Y todo esto hizo que acabara muy mal. Solo, alejado de su familia, hasta el último día de su vida. Él llegó al santuario, tomó el incensario y empezó a querer ofrecer sacrificio. Y los sacerdotes le dijeron: rey, no te corresponde a ti hacer eso. Pero ya su corazón no estaba siendo fiel. Y él dijo: ¿cómo no? Yo soy el rey. El rey puede hacer lo que se le dé la gana. Y eso a Dios no le iba a agradar. Ahora, se digan, empezó bien, poderoso, en victorias en todo. Hizo muchas cosas para Dios, pero no fue fiel hasta el final. Entonces dice que en el momento en que este rey Usías se dejó llevar por el orgullo, no perseveró en la fidelidad, en la humildad en su corazón, dice que le vino una lepra, que los sacerdotes inmediatamente que vieron la lepra en su frente, lo sacaron del lugar y le dijeron: este no es el lugar en el que tú debes estar, sal fuera de este lugar. Y lo mandaron a una casa de retiro. Allá fueron sus días, nadie lo visitaba, nadie lo veía, porque él estaba condenado por esa rebelión en su corazón, hasta el día que murió y fue enterrado en los sepulcros de sus padres. Empezó bien, algo pasó en su vida que no fue fiel hasta el final. El mensaje de la iglesia es exactamente este: perseverar, sé fiel hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo, mis hermanos? El Señor nos manda que seamos fieles. Todo el tiempo que tengamos, vivamos fieles a Dios. Usías desobedece la ley de Dios, acaba mal,
En Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16, dice: mas cuando ya era, ¿qué? Fuerte. Mis hermanos, no debe de haber un día, escuchen, en que no seamos fieles a Dios. No debe de haber un día. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué hizo Usías? No fue fiel. Tal vez muchos de nosotros hemos comenzado una buena obra, estamos actuando conforme a lo que a Dios le agrada, pero no nos olvidemos de ser fieles hasta el final, así como debió de haberlo hecho Salomón. ¿Recuerdan a Salomón? Grande hombre, sabio, inteligente, usado por Dios, pero su final no fue fiel, porque él dejó que su corazón fuera desviado por todas esas mujeres a las cuales él amó, y se fue tras los dioses de todas esas mujeres. Y fue todo lo que terminó de este hombre sabio, Salomón. Pero nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los parámetros que Dios nos está marcando. Entonces, no debemos de perder de vista la razón, la motivación, y lo más importante es que no alejemos nuestro corazón de Dios. Reforzar nuestra fidelidad a Él por sobre todas las cosas, y esto hará que podamos mantener desde un principio y hasta el final nuestro corazón fiel a Dios. Muchos comienzan su carrera cristiana y piensan que eso es suficiente. Yo ya la hice, yo le entregué mi vida al Señor, ahora pues yo voy a hacer mis cosas, mi vida, y cuando tenga tiempo iré a la iglesia, cuando tenga tiempo oraré, cuando tenga tiempo leeré la Biblia, cuando tenga tiempo buscaré a Dios. ¿Cuándo sabes tú cuándo es el tiempo en el cual tú tendrás que dar cuentas? Sé fiel. No puedes arriesgarte ni un día a ser infiel a Dios. Yo estoy convencido que Dios está llamando a sus santos a su presencia. No sé si el círculo cercano en el que nos movemos están pasando estos tipos de sucesos, que la gente, los hermanos, están partiendo con el Señor. No sé. Ayer también había un hermanito, un pequeñito, que es de Casa de Oración Colón, que falleció también ayer. Entonces yo veía que decían que por favor alguien que fuera a celebrar pues el funeral de este pequeñito que falleció, broncoaspiró. Entonces, Señor, ¿con qué temor tenemos que caminar día con día? No podemos darnos el lujo de hacer lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere que hagamos, en la fidelidad de guardar sus mandamientos hasta cuándo se me acaba la batería, hasta que se me acaben las ganas. No, es hasta la muerte, porque el que fuere fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida. Quiere decir que va a depender de tu fidelidad. No va a depender simplemente de que acepté a Jesús en mi corazón. Yo ya soy cristiano, fui una vez a la iglesia, oraron por mí, me impusieron manos y chirrin conchín, ya estoy. No, la Biblia nos enseña perseverancia, fidelidad. Y no estamos hablando de fidelidad a una iglesia, a un lugar, estamos hablando de fidelidad a Dios y guardar su palabra en nuestros corazones. Entonces, le dice aquí el Señor a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, la iglesia de Esmirna, como estamos viendo aquí en Apocalipsis 2, versículo 8, junto con la iglesia de Filadelfia, son las únicas dos iglesias que no reciben ninguna amonestación.
¿Sí? Ninguna advertencia, porque recuerden que a las demás iglesias les dijo, pero tengo algo contra ti. A todas las demás, son 7. Pero a Esmirna y a Filadelfia no les da esa advertencia, esa amonestación. El Señor solo les da palabras de ánimo y de esperanza. No tengo duda, mis hermanos, de que estamos viviendo los últimos tiempos. No sé cuánto tiempo falte, pero estamos en la era de los últimos tiempos, porque están sucediendo cosas que se están aplicando a la palabra de Dios, que están siendo congeniados con las escrituras. Pero faltan muchas cosas por suceder todavía. Pero de que estamos ya en una recta final, estamos en ella, mis hermanos. Creo que por eso Dios le dice solamente a la iglesia de Esmirna una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, porque era una iglesia que estaba pasando una situación difícil. No hubo palabras fuertes de amonestación y de enojo, ni de advertencia. Fue unas palabras que le dio de ánimo y de esperanza. Por eso le dice, yo soy el que estuvo muerto y vivo. Dice esto al principio del versículo 8. Y dice en el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, ¿cuál sería el secreto de que por qué esta iglesia de Esmirna, junto con Filadelfia, no recibieron esa palabra de amonestación fuerte que el Señor les dijo a las demás? Tengo algo contra ti. Has hecho cosas muy buenas, pero tengo algo contra ti. ¿Por qué? ¿Cuál fue el secreto de esa buena salud espiritual de la iglesia? Y la respuesta, mis queridos amigos y hermanos, es sencilla, pero a la vez difícil de aplicar. La respuesta puede ser su actitud ante el sufrimiento. Su actitud ante el sufrimiento. Si algo va a caracterizar a la iglesia en los últimos tiempos es la persecución, el sufrimiento por causa de Cristo. Yo recuerdo que Chuy, el pastor, mucho tiempo decía, años atrás, hermanos, las cosas no van a mejorar. Hermanos, las cosas no van a mejorar. Y yo decía, no, sí van a mejorar. Yo decía, porque yo quería que mejoraran. Pero ya viendo bien las cosas, dice uno, Señor, creo que no van a mejorar. Creo que las cosas están para los cristianos, para los que profesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Pero confiemos en Él, porque ya nuestros ojos no están en lo terrenal. Ya no estamos viendo las cosas terrenales. Nuestros ojos no están ahí, nuestros sentimientos no están ahí, sino están en Jesús. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, al principio del verso 10 le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Era una iglesia que estaba pasando por aprietos, situaciones difíciles, y el sufrimiento de estos cristianos era una pieza esencial, porque estaba fortaleciendo su fe, su integridad, porque ellos, la iglesia de Esmirna, estaba dispuesta a pagar un precio que tal vez muchos hoy en día no estamos dispuestos a pagar. Eran de una sola pieza. Dijeron, sí, te servimos y te seguiremos. Y ahí estaban fieles. Por eso no hubo una advertencia, no hubo un regaño de Dios para ellas, sino palabras de aliento, palabras de confort. Yo estoy contigo, ánimo. Tú parece que yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco lo que estás, tus aflicciones. Yo sé lo que está pasando en ti. Pero sé fiel hasta el final. Fueron probados y aprobados. En los momentos más difíciles, allí estaba el cristiano fiel al Señor. Y esto produce un efecto purificador en el corazón, ¿sí? Una
fe saludable. Nos mantenemos fieles al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Tribulaciones, mis hermanos. La iglesia Esmirna, como la iglesia Casa de Oración Santa Fe, todos sus miembros están pasando por gran tribulación, tal vez cual nunca ha habido, y vendrán tiempos peores por nuestra fe, mis hermanos. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tendrán que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿quién? Ahora, ¿qué es lo primero que Satanás va a atacar en la vida de un cristiano? Su fe. Porque cuando ya no hay fe en una persona, está acabado, listo para aniquilarlo, dice el enemigo. Porque no confía, no cree, ya no tiene de dónde tomarse. Y Satanás lo que quiere hacer es eso: debilitar nuestra fe, nuestra seguridad en Jesús, con pensamientos, con filosofías. ¿Cuánta gente no se deja llevar por qué va a ser después de la muerte? ¿A dónde me iré? ¿Qué hay? ¿Qué hay después? Cuando la Biblia nos da un panorama mucho más claro de lo que va a suceder o sucederá a aquellos que son hijos de Dios también. ¿Tú sabes qué va a suceder de ti? ¿Qué pasará? Pero fíjense, para que sea sometida a prueba nuestra fe, es necesario que pases por diversas pruebas. Oye, hermano, no, yo estoy, entonces mi fe está pero afinadita, porque estoy prueba tras prueba y tras prueba, y no salgo de una y entro a otra y tengo 3 encima, y hasta grupos de 3. Pero para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, el horno de la aflicción, la prueba, las dificultades, las situaciones difíciles en nuestras vidas. Nuestra fe se afina cuando creemos en Jesús. No tienes para tus necesidades primarias, te falta para esto, hace falta esto, no tienes. Y estás viendo ahí que eres cristiano, y a lo mejor alguien te puede decir: ya ves, mira, vente a los negocios conmigo, éntrale conmigo. En la primera semana tú vas a tener más de 1,000 pesos, te lo aseguro. Y tú dices: ¿de verdad? ¿Y pero qué tengo que hacer? Tú no hagas nada, tú nada más vente, sígueme. ¿Algo anda mal? Estás empezando a confiar ya no en Dios, no en su fidelidad, sino te dejas llevar por tu necesidad. Y recuerda, mis hermanos, la convicción en Dios es primero. Tus ojos deben de estar en Jesús. Así sea, hasta el último día de tu vida, tú te mantienes fiel, porque fiel es Dios, el cual nos llamó y nos sostendrá. Yo puedo entender cómo muchos de los mártires pudieron tener ese momento de fuerza de una manera no conocida, cuando tuvieron que entregar su vida por causa de Cristo, ya sea desde los tiempos antiguos, como eran masacrados, hasta hoy día, como son ultrajados por el Evangelio. Y digo, ¿qué les llevó a decidir que nada los va a apartar del amor de Cristo? Ni el dolor siquiera de ser apedreados, ni el dolor de ser asaeteados, ni el dolor de ser escupidos, ni ultrajados, ni las atrocidades más terribles. Allí estaban confiando en el Señor, porque era solamente un momento en el cual iban a tener ese momento terrible en sus vidas, y después iban a ver la gloria de Dios. Es un momento, mis hermanos. Dios en su gracia nos va a conceder
y en su fidelidad, que hasta el último momento nosotros no nos desviemos de nuestro caminar con el Señor. Las aflicciones no nos podrán separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero entonces las pruebas someten a nuestra fe a esta terrible presión, porque es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y ahí está ardiendo. Qué importante es que tú tengas una buena respuesta en medio de la tribulación. ¿Qué situación estás pasando? Permite que Dios purifique tu fe y que no niegues, que no reniegues, que no blasfemes, que no digas cosas insensatas en un tiempo de prueba. Ay, mejor me hubiera ido para allá. Ay, mejor le hubiera hecho caso a mi abuelita. Y si estuviera allí cuidando a mi abuelita, ya me hubiera heredado ahí de perdida. Estás cambiando tu fe. Estás cambiando tu convicción. Porque tu fe es lo valioso. Porque aunque perecedera, se prueba con fuego. Ella sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Tú le verás. Tú verás al Señor Jesús como tu amigo, como tu abogado o como tu juez. Tú vas a decidirlo. Y se vean cómo todas las predicaciones están embonando de tal manera que no hay para dónde te hagas. O eres o no eres. O te arreglas o pones orden o quieres seguir como tú decides. Cada quien decide. Pero allá nos veremos. Allá nos veremos en el día manifestado por Jesucristo. Los creyentes de Esmirna estaban pasando por una tribulación grande, mis hermanos. Era una oposición, una persecución por la influencia de la comunidad judía que les había sumido en la pobreza, porque el hecho de ser cristianos les habían desheredado, les habían quitado todas sus pertenencias, sus propiedades, no tenían derechos por el simple hecho de ser cristianos. Eran peor que esclavos. El ser cristiano tenía un alto costo. Y ahí estaban los de Esmirna, los cristianos, sufriendo ahí la persecución. Y luego la comunidad judía que con sus herejías, con sus dogmas, con sus formas de hacer las cosas, allí vituperando a la iglesia de Esmirna, al cristiano. Habían sido objeto de robo de sus bienes y otras formas de injusticias. Y sin embargo, el Señor les dice claramente, fíjense, en el versículo 9 de Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras. Esa parte, hermanos, es importante. Yo conozco. No hay nada que Dios no conozca de ti. Yo te conozco. Aunque en la iglesia pases desapercibido, yo te conozco. Aunque trataste de que no te hablaran, yo te conozco. Yo me acuerdo hace muchos años, yo iba a la iglesia donde empecé a crecer espiritualmente. Ya estaba en casa de oración, lo que era el inicio de casa de oración, pero íbamos a otra iglesia donde el pastor Olivares era uno de los dirigentes de ahí, y me acuerdo que invitaron un profeta. Yo no creía en los profetas ni nada de eso, ¿no? Y apenas estaba creciendo en el Señor, y entonces, no, que vete, y decía, no, va a haber un profeta, mira, y no me dijo esto y me dijo aquello, y yo decía, ni es cierto, no es cierto. Pero yo era un cristiano incrédulo, como ustedes comprenderán. Entonces llegué a la iglesia, era una iglesia, estaba muy llena, pues allá se llamaba la iglesia El Camino, ahí en Avenida Libertad, a lo mejor algunos sabrán. Y entonces yo veo un americano que estaba ahí predicando. Entonces yo dije, a ver si es cierto que es profeta, y que me escondo, ¿verdad? Dije, a ver, Señor, háblame. Me escondí con el que estaba aquí adelante. Es más, y me protegí con el que estaba adelante. Y yo dije, a ver, háblame. A ver. Entonces, estaba el profeta ahí predicando y luego le hace, ese joven que está ahí dijo, y luego
en dirección a mí, dije, no, yo no soy. Entonces el de adelante dijo, yo, no, el que está atrás. Y yo dije, ¿yo? Entonces, y Maite sabe de esto, ¿no? Entonces, yo no me paré, no sé de qué color estaba, pero, y que me empiece a decir, pam, pam, así te dice el Señor para ti, tú eres esto y tú eres. Me empezó a predicar, hermanos, ¿cómo creen que quedé yo? Claro que el Señor, aunque me escondiera, el Señor ya me traía. Aunque tú te escondas, el Señor ya te trae. No hay lugar en el cual tú te puedes esconder de Él. Por eso dice aquí claramente, yo conozco tus obras en el verso 9. Yo conozco, porque yo lo sé todo. Amén. Por eso es Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación, y también conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Es como diciéndole, te lo voy a decir al oído, sé que estás pobre, pero eres rico. Que nadie lo oiga. Esto es para ti, iglesia. Eres rica. Entonces, qué tremendo que el Señor nos dice, bueno, estoy pobre, tengo mucha pobreza, no me está yendo bien mi negocio, mi trabajo, pero estoy rico. ¿Cómo? A ver, explícame eso, Señor, ¿cómo está? Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y luego le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. La blasfemia de los que se dicen ser judíos. Le dicen blasfemia porque aquel que cambia el sacrificio de Cristo Jesús por obras es una blasfemia. Y eso hacen los judíos hoy en día. Muchos de los judíos hoy en día, las sectas que andan pululando por ahí, levantándose como judaizantes, eso es lo que hacen, haciendo obras porque el sacrificio de Cristo no es suficiente. Y esa es una blasfemia, porque Cristo fue suficiente para pagar por todos los pecados del mundo y salvar a todo aquel que se arrepienta y crea en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más dice? Mas tenga vida eterna. Exactamente eso es. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino ¿qué son? Miren lo que dice, ¿qué son? Sí, dice lo mismo ahí que mi Biblia. Sinagoga de Satanás. El Señor, mis hermanos, a esas alturas no se anda con rodeos. O eres o no eres. Fiel hasta la muerte, endereza tu vida. Qué divina paradoja encontramos entonces aquí. Estaban arruinados con tanta necesidad, pero eran ricos en Cristo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Mas Pedro dice, ¿qué dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Levántate y anda. En el nombre de Jesús. No tengo. Por eso cuando servimos a Jesús, mis hermanos, no es importante cuánto obtienes. No debes de poner tu mirada en cuánto vas a lograr, en tus éxitos, ni como el rey Usías, ni como Salomón. Empezaron bien, conquistando muchas cosas, pero no permanecieron fieles, porque la palabra de Dios dice claramente, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Así es que, joven, señorita, el mayor, el más grande, si no somos fieles al Señor hasta la muerte, es en vano todo lo que hagamos, porque no vamos a confiar en Dios, no vamos a confiar en sus promesas. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 10.
Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué dice esto el escritor de Corintios? Porque ese es un nivel en el cual todo cristiano que dice amar a Dios debe de andar, confiando simplemente en el Señor. Que en medio de las aflicciones y de la turbulencia de su vida, Dios está en control. Dios no ha perdido el control. Y eso te invita a permanecer fiel hasta la muerte, hermano. Podemos ser fieles unos meses, unos años. Hay mucha gente que yo la he visto fiel al principio y después dejo de verla y luego ya la vuelvo a ver otra vez. Ateos. No quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de iglesias. No quieren saber nada de pastores. No quieren saber nada de nada. Y están dedicados ahí mugremente a subsistir. Qué miserable. Cuando a este hombre que les dije, ¿cómo se llama el hombre? Policarpo. Le dijeron, niega a Jesús. Niega a Jesús y te dejo libre. Dice, no, ¿cómo voy a negar a mi Señor? Cuando a Spurgeon, el príncipe de los predicadores, llamado así, le dijo la reina Victoria de Inglaterra, quiero que vengas a que trabajes que seas parte de mi comitiva política. Él le dijo, no, gracias, yo sirvo a una mejor comitiva, yo sirvo al Rey de Reyes y rechazó la gran invitación de la reina. Claro, porque él sabía a quién estaba sirviendo. Nosotros tenemos ese Rey de Reyes, le servimos a Él. Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que aprender a ser fieles hasta el final. Fieles hasta el final en el Señor. No hay una motivación más grande y más clara, mis hermanos, en nuestras vidas que servirle a Él. Reforzar nuestra fidelidad al Señor, porque vamos a mantener desde el principio hasta el fin. Es necesario entonces este mensaje para la iglesia hoy en día. Y mire conmigo, en el versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la física. Todos tenemos que pasar ahí. Pero la segunda muerte, mis hermanos, es la muerte espiritual. Aquellos que no van a estar con Cristo. Aquellos que no permanecieron fieles, que no rindieron su vida al Señor hasta el final. Que dijeron, luego, como a Pablo le dijeron, ya oiremos ese mensaje en otra ocasión. Ahorita tengo otras cosas que pensar. Estás dejando lo más importante. Te estás preocupando por el afán de la vida, por ser un mejor hombre, por construir, por hacer, y estás dejando el amor del Jesús. Te estás dejando que los afanes, las tribulaciones opaquen tu fe. ¿Qué es más valioso, mis hermanos? Jesús nos está llamando a que pongamos nuestra mirada en Él. Si tú aprendes y yo aprendemos a poner nuestra confianza en Jesús y fieles aún a pesar de, estás haciendo las cosas correctamente, te mantendrás firme. No va a haber temor de que te puedas desviar porque estás guardando tu fe en Cristo. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Qué durísima situación. Músicos, ¿quieren venir? Pueden estar pasando. Pero reciben una promesa tremenda, mis hermanos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Cierra tus ojos, yo te invito a que oremos. La pregunta que te hago en esta tarde ya, ¿eres fiel al Señor?
¿Estás siendo fiel en tu convicción con el Señor? ¿Él es todo para ti? ¿Él es todo el centro de tu vida? Él es el Señor de tu corazón. ¿A quién tienes como más importante en tu corazón? ¿Es tu relación que llevas con alguien? ¿Son los problemas que te están agobiando y no puedes dejar de pensar en ellos? Descansa en el Señor. Sé fiel, confía, como le dice el Señor a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero eres rico, porque me tienes a mí, dice el Señor. No temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Estos mensajes no les gustan a las iglesias, ni que se proclamen. Al cristiano no le gusta escucharlo. Pero yo sé que este mensaje ha sido bien recibido por todos los que estamos aquí. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Te has afanado? ¿Has dejado las cosas de Dios para luego? ¿Para otro día? ¿O hoy viniste porque no había nada que hacer y tenés ganas de ir? No, eso no es suficiente. Va a haber persecución, va a haber peligro para los cristianos, porque dice la palabra: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El evangelio será la causa, la palabra de Dios será la causa de que las cosas se pongan difíciles para los cristianos. Pero Jesús mismo dijo: he aquí yo estoy con vosotros hasta el último día. Yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Queremos escuchar tu voz de amor, Señor, que me alienta a creer, a caminar, Señor, y como la iglesia de Esmirna, caminar, Señor, aún en medio de ese fuego de prueba por el cual muchos están pasando aquí, Señor. O vendrán tiempos difíciles, pero tu amor nos sostendrá. Vamos a cantar juntos. Quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor, me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos Él se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Vamos, díselo, mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí.
dicen al Señor, tú eres todo para mí? ¿Cuánto le dicen con todo su corazón? Señor, quiero ser fiel hasta la muerte y heredaré la vida eterna. Vamos, dile, quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer, tus palabras guardaré. Oh sí, tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Entonces el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote. Quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Vamos, díselo, tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor. Vamos, dile, adorándote. Vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Dile, tú eres mi seguridad, tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Dile una vez más, tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Eres todo para mí, Señor. Eres todo para mí, Señor. Eres todo para mí, Señor. No voy a poner mis ojos en nadie más que en ti. Aleluya. Tú eres mi socorro, eres mi ayuda en tiempos de aflicción. Sostienes mi vida, Señor. Gracias, porque yo estoy seguro en ti. Aleluya. Damos un aplauso fuerte al Señor, entonces. Fieles a ti, Señor, hasta la muerte. Aleluya. Aleluya. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.